Y entonces vamos a mostrar donde quedamos ayer. Este capítulo, ¿están viendo ya? ¿Están viendo ya la pantalla? Sí. Ok. Entonces, estamos viendo los capítulos preliminares al estudio de los grupos zoológicos. Ayer vimos que en qué consiste la zoología, el tratado del estudio de los animales. Vemos cómo está hipertrofiado el grupo de artrópodos en el mundo, lo cual revela que es una estrategia muy eficiente para colonizar los distintos ambientes del planeta, desde la tierra, las altas montañas, los desiertos, hasta las inmensas profundidades del mar, hasta los 11.000 metros de profundidad, logramos conseguir artrópodos en esa zona. Entonces, los otros grupos pues, son mucho menos numerosos. Le siguen a los artrópodos pues, los moluscos, los vertebrados y toda una gama muy grande de organismos con distinta morfología que iremos estudiando pues, algunos de ellos. Otros pues no los vamos a estudiar en este curso porque no tienen la trascendencia desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de su importancia para la salud. Pero ustedes, los libros que se han recomendado, pues les permiten a ustedes eventualmente estudiar estos grupos cuando surja la necesidad. Hay algunos ambientes donde hay grupos especiales, grupos, digamos, en los ríos, en ciertos ambientes lacustres, se van a dar condiciones especiales que quizá en un futuro, cuando ya sean biólogos y empiecen a desempeñarse como profesionales, les toque lidiar con grupos especiales, pero bueno, ya estarán entrenados en cómo abordar el estudio de cualquier organismo para poder sacar las conclusiones que requieran. Vimos las distintas ciencias como la zoología se nutre de un conjunto de ciencias auxiliares que ayudan al estudio, ya sea porque nos permite conocer la fecha donde unos grupos existieron, como es la geología, o explicar el mecanismo, cómo funcionan, como la fisiología, la química, la física. Las matemáticas nos permiten estudiar las poblaciones o estudiar proporciones y hacer simetrías entre las distintas partes del cuerpo de los animales. La etología es el estudio del comportamiento, la ecología es la interacción de los organismos con el ambiente. Pues todas estas ciencias son importantes y ustedes en distinta medida pues las irán dominando, por eso forman parte del plan de estudios de la carrera. Vimos las eras geológicas, como el conocimiento científico pues se extiende hasta hace unos 544 millones de años. Más atrás el conocimiento es muy fragmentado y progresivamente pues se van descubriendo, en la medida que surjan noticias interesantes, pues yo se las voy a pasar. Por eso es que necesitamos un grupo. Pero yo no sé si el grupo ya se constituyó, un grupo de WhatsApp, donde tengamos que se denomine zoología de invertebrados paralelo a. Tenemos un presidente de curso en este curso. ¿Alguien me informa? Nadie me informa, o sea, no existe un presidente de curso en este curso. ¿Odalis? No, profesor, todavía no han dicho nada. Y entonces, ya, lo que pasa es que el presidente de curso cumple una función importante. Pero el grupo de WhatsApp ya está creado. El grupo de WhatsApp. Sí, el grupo ya lo creamos. Claro, pero ¿cómo se llama ese grupo? Zoología. Se llama zoología. Ya, déjame confirmar. Zoología. Después zoología. Bien, ya tengo. Marcillo, Dayana.
Es que no me aparece, muchachos. Seguro que es el nombre zoología. No tiene otra característica porque no me aparece, al menos no me incorporaron. Entonces, para lo mejor por eso es que no me aparece. Quien lo creó me pudiera incorporar. Le pongo mi teléfono en el chat. ¿Les parece? Sí, Disculpe, compañera, a mí también me puede agregar, que yo tampoco no estoy agregado en el grupo. Soy Triviño. los que no están en el grupo dejen su WhatsApp en el chat. Ok, vamos a hacerlo así. Entonces ya tienen el mío, 096-9257009, y Oscar, pon el tuyo. Cualquier otro compañero que no esté en el grupo, pues incorpórese. Y se llama zoología. ¿Y qué más? Para distinguirlo del otro grupo de zoología paralelo B. Zoología A. Ahí está el paralelo. Ok, ya. Entonces, Oscar, cuando necesitamos hacer un servicio, te llamamos. Hasta las 6 de la tarde. Bien, seguimos entonces. Ok, profesor. No, tengo varios estudiantes que me ayudan al respecto. Bien, entonces estamos viendo que las eras geológicas datan desde el presente hasta hace 544 millones de años. Muchos de los organismos, les decía ayer, que tenemos hoy en día de los invertebrados, no de los vertebrados. Los invertebrados, pues ya se originaron en el Paleozoico, o sea, la era del Cámbrico, Ordovícico, Silúrico. Entonces, y eso lo sabemos por los registros fósiles. Los organismos que han dejado más fósiles son los más duros, los que tienen los crustáceos, los moluscos, los equinodermos. Tenemos evidencia pues mucho más antigua. Los animales como los anélidos, los oligoquetos, pues los poliquetos son mucho menos, han dejado mucho menos registros fósiles, evidentemente porque sus cuerpos son mucho más frágiles y se descomponen, ¿no? Se descompone con más facilidad. Estábamos viendo el proceso evolutivo. Ayer discutíamos cómo la especiación tuvo lugar a través de los cambios los cambios que ocurren en el ácido nucleico, en el ADN, y eso pues genera mutaciones que la selección natural pues las va permitiendo que se prosperen. La mayoría de las mutaciones no se transmiten o son letales. Algunas mutaciones entonces son seleccionadas y se pasan a generaciones futuras. Eso es lo que hemos evidenciado. Ahora, hay personas que dicen que una cosa es la especiación y otra cosa es la formación de grupos. Pareciera que se puede hablar de saltos evolutivos, donde tenemos que de manera acelerada sobre los grupos. Estos pues son hipótesis que se plantean porque en el proceso evolutivo evidenciado por los fósiles hay muchos huecos. Entonces, una de las conexiones más claras quizás fue cuando se descubrió el Archaeopteryx, que es un ave con características de reptil, con dientes en las mandíbulas, con garras en las alas. Entonces, pero no siempre se consiguen estas conexiones y todo el tiempo pues los arqueólogos están buscando nuevas evidencias que permitan hacer las conexiones de qué grupos existieron y le dieron origen a los grupos que actualmente conocemos. Muchos grupos desaparecieron, ¿no? Inclusive, cuando veamos artrópodos, vamos a ver que hay grupos que existieron en el pasado, pero que no han podido ser conectados con los grupos presentes.
unos animales con unas formas extrañísimas que existieron durante millones de años, pero que luego desaparecieron y no se logran conectar con los grupos actuales. Entonces, es como si viéramos una película de 544 millones de años y cómo los grupos iban apareciendo y desapareciendo, lo cual, bueno, se entiende que es una situación natural, ¿no? Entonces, aquí veíamos cómo los protozoarios, que se supone es la hipótesis más aceptada, los protozoarios coanoflagelados le dieron origen a un animal pluricelular, pero los coanoflagelados también forman colonias, pero cada individuo en la colonia se comporta de manera independiente. Si él se nutre, crece, se reproduce. El hecho de que haya un animal al lado de él, otro coanoflagelado, formando la colonia, no significa que están integrados, que responden como individuos. Mientras que el metazoario sí responde como individuo. O sea, tenemos un conjunto de células, las células entonces empiezan a especializarse y algunas se dedican a funciones específicas, mientras que otras cumplen funciones diferentes. El caso, por ejemplo, más evidente de este primer surgimiento de un organismo pluricelular con funciones diferentes en la célula son las esponjas. Vamos a ver que los coanocitos de las esponjas son muy parecidos a los coanoflagelados, pero luego tienen los amebocitos que le dan origen a cualquier tipo de tejido en las esponjas. Eso lo vamos a ver enseguida, es uno de los primeros capítulos que vamos a ver después de ver los protozoarios, ¿no? Los nidarios, pues al igual que ya tienen mayor integración, y así, pues surgen los platelmintos, y de los platelmintos se supone que le dieron origen al resto de los grupos que tenemos hoy en el planeta. Estábamos viendo lo que era la sistemática como la ciencia que agrupa las especies que tenemos en el planeta para poder entender mejor. En la medida que yo identifico especies comunes, o formando grupos, en caso de, por ejemplo, el género. Ayer decíamos que los camotillos, el género Diplectrum, tenemos 7 especies del género Diplectrum, y lo que yo describa para una especie muy posiblemente se cumpla para otra especie del mismo género, porque son individuos muy cercanos. Evidentemente, ellos son derivados de un ancestro común muy próximo, o sea, que existió hace pocos años, y le dieron origen pues, a las distintas especies de camotillos que encontramos hoy aquí en Manabí. Algunas son muy comunes: el Diplectrum conceptione, el Diplectrum lavarum, el Diplectrum maximum. Lo que nos sirven en los supermercados, en los restaurantes, es el Diplectrum maximum, que es el que alcanza una mayor talla, unos 40 centímetros, y realmente es un animal muy sabroso. Pero fíjense la curiosidad, los Diplectrum en Venezuela son considerados pescados de segunda, y aquí son considerados especies de primera categoría, ¿vale? Y por eso son servidos en restaurantes finos. Entonces las costumbres de los países pues cambian, ¿no? En Venezuela la especie que más categoría tiene, bueno, obviamente el pardo y el mero son categorías altas en cualquier país del mundo, ¿no? Ahí sí compartimos todos los países esa misma, son animales grandes, pero que proveen una cantidad de carne, y uno pudiera hablar de un churrasco de mero, porque el mero es tan grande que podemos hacer trozos de carne suficientemente grandes como para asarlos como si fuera carne de ganado. Pero entre las especies de menor tamaño, el sol, el pez sol, que ya va aquí en Ecuador, en Venezuela se llama catalana, es altamente apreciado, es de los animales más caros que hay en Venezuela. Sin embargo, aquí se considera un animal de poca importancia. Una vez fui a Las Piñas con mis tesistas, íbamos a buscar los peces con los cuales estaba haciendo tesis, y me consigo 4 peces sol en la venta de pescado, y me los vendieron por $4. Un precio baratísimo en comparación con lo que se hubiera costado en Venezuela, ¿no? Bien, entonces decíamos que en los grupos de especies más cercanos pues forman géneros.
Luego tenemos la familia, todos los serránidos, los camotillos, los meros, formaría entonces la familia de especies, y ellos van a compartir una serie de características que no son muchas veces rígidas. A veces colocamos organismos en una familia y luego los taxónomos consiguen que no es correcto, que debería estar en otra familia o formar una familia aparte. Algo que ha ayudado mucho a poner orden en estas clasificaciones es el uso de la biología molecular. Al principio se usaba como base para el estudio molecular de las especies las enzimas. Ustedes saben que las enzimas son proteínas que actúan en todo proceso biológico. Toda reacción biológica dentro de la célula tiene una enzima que la promueve. Algunas son espontáneas y no requieren enzimas, pero los procesos de difusión, por ejemplo, lo que son reacciones químicas, usualmente tienen enzimas asociadas, y estas enzimas pueden variar en algunos nucleótidos. Entonces, yo puedo tener la carboxidesmutasa, una enzima que funciona en un proceso biológico. Puedo tener carboxidesmutasa 1, carboxidesmutasa 2, porque me varían en algunas bases nitrogenadas y las puedo diferenciar. Entonces, un organismo que tenga carboxidesmutasa 1 y 2, yo digo que es distinto de un organismo que tiene carboxidesmutasa 1 solamente. Entonces, usando las enzimas, se podían buscar características comunes. Por ejemplo, si en una familia yo tengo que todos los organismos que conozco tienen la carboxidesmutasa 1 y de repente me aparece un individuo que tiene la carboxidesmutasa 1 y 2, yo empiezo a dudar de si pertenece a esta familia o a otra. Entonces, esto pues ayudó a que la morfología, que es lo que tradicionalmente se usa para la clasificación, pues tenía una herramienta más, como es el uso de enzimas, las isocimas que se llaman, para poder ver la familiaridad o la cercanía de grupos taxonómicos, ¿no? Luego, con el desarrollo de la técnica del PCR, es la reacción en cadena de la polimerasa, se pudo avanzar mucho más, pero ahora no usando las isocimas, sino usando el ADN directamente. Entonces, yo puedo tomar un trozo de ADN, lo multiplico, a veces un trozo es muy poquito, ¿no? Muy poquito ADN, apenas unas cuantas moléculas, pero la reacción en cadena de la polimerasa me permite formar muchas moléculas de ese ADN, idénticas a ese ADN, y al tener mayor cantidad, entonces puedo trabajar más eficientemente. Entonces, eso permitió que ya nos dejemos un poco de usar las isocimas, que no era tan preciso como el uso del ADN mismo, y verificar si los organismos de una familia comparten ciertos segmentos del ADN o se diferencian de ellos, ¿no? Entonces, este uso de la biología molecular pues, ha permitido confirmar o desechar hipótesis en cuanto a similaridad de organismos que forman parte de grupos taxonómicos. Más allá de familia, veíamos orden, clase, filum y reino, que no lo puse aquí, pero ustedes saben que el reino pues, es la última clasificación. Cuando yo estudiaba biología, se hablaba de los tres reinos, ¿no? El reino de las plantas, los animales y el reino protista. Hoy en día, pues, se habla de más reinos. El reino, inclusive se habla de un superreino, el reino Eucaria, donde incluyen plantas y animales, y el reino procariota, el superreino procariota, que incluye el reino de las arqueas, el reino de las bacterias. Entonces, ven que cuando se descubrieron las arqueas,
que son organismos unicelulares, pero tienen unas características únicas en su membrana celular, en la membrana, en la pared celular, que las diferencia del resto de las bacterias. Las arqueas, además, se descubrieron en ambientes muy particulares, como por ejemplo las grandes profundidades, que lo vimos ayer en Galápagos, en las fumarolas, donde hay unas temperaturas muy altas. También se descubrieron en las aguas termales. Aquí en Ecuador pues tenemos aguas termales, en baños de Agua Santa, por ejemplo, en la península, en la provincia de Chimborazo, es una zona turística por excelencia, y allí pues tenemos aguas termales. Por eso se llaman baños, ¿no? En muchos países donde tenemos actividad volcánica, pues vamos a tener aguas termales, y en esas zonas de alta temperatura se consiguen las arqueas. Entonces, esto permitió pues, crear nuevos reinos, y como ven, estas son agrupaciones formadas por el hombre que van a ir cambiando en la medida que surgen más herramientas para poder agrupar las especies de una manera más homogénea. O sea, cuando yo digo que un grupo existe, es porque ese grupo comparte un grupo, una cantidad de características. Entonces, las arqueas tienen una característica única en su pared celular, distinta de las bacterias y distinta de las plantas. Los organismos animales no tienen pared celular, la célula animal no tiene eso, ¿no? Entonces, también habíamos visto cuál es el concepto de especie. Especie es lo único que existe realmente en la naturaleza, y decimos que son grupos de organismos que habitan una localidad y comparten material genético entre ellos. Cuando ellos dejan de compartir material genético, significa que las mutaciones que van a ocurrir continuamente se van a ir acumulando y eventualmente van a separar las especies. Vamos a tener dos especies distintas porque las mutaciones que se tienen en cada grupo alcanzaron tal nivel que no permiten que ya den descendencia fértil. Como por ejemplo, yo puedo tener el caballo y el burro, se parecen mucho, pero son especies distintas. Aunque yo los mezcle, me van a dar una mula, y la mula es estéril. Entonces ya definitivamente el caballo y el burro son especies distintas. Cuando estamos en el proceso de cambio morfológico en el ambiente, las especies pues tienden a mostrar ciertos gradientes. Los pájaros, por ejemplo, en la sierra, una misma especie de pájaro, y cuando comparamos un animal de la costa, vamos a ver que tienen un trino, un canto distinto. Son la misma especie todavía, pero empiezan a mostrar diferencias producto de la distancia entre ellos, ¿no? Entonces los llamamos subespecies, y eventualmente esas subespecies pueden ser consideradas especies distintas cuando hay evidencia de que ya no se mezclan entre ellos. Entonces, el proceso evolutivo es el que se alcanza cuando las especies van cambiando en el tiempo y le van dando origen a nuevos grupos que van ocupando los distintos ambientes de una manera pues más eficiente. En la medida que surgen cambios en la naturaleza, los organismos pues, se van adaptando a esos cambios. Entonces, ¿qué llamamos ancestro? Ancestro es el organismo que le da origen a otro organismo. Aquí, por ejemplo, vemos que esta teoría dice que los coanoflagelados le dieron origen a un metazoo ancestral, y ese metazoo ancestral le dio origen a los esponjas y a los nidarios y a los platelmintos. Los nidarios y las esponjas no le dieron origen a más nada, sino que se mantienen como grupo, mientras que los platelmintos se supone que le dieron origen a toda esta gama de nemertinos, rotíferos, gastotricos, briozoarios, eventualmente a los artrópodos y eventualmente a los cordados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ancestro común de los grupos, de la mayoría de los grupos actuales? Pues son los platelmintos, las planarias y los grupos asociados, ¿no? En el caso de los peces, uno puede encontrar grupos pues, más primitivos, que seguramente son los que le dieron origen a los grupos más avanzados, a los grupos que tenemos actualmente. Aquí tenemos dos términos que ustedes van a ver en la literatura: monofiletismo y polifiletismo. Vamos a verlo
decimos que un grupo es monofilético cuando incluye a un ancestro común y todos los descendientes. Entonces, aquí vemos que el grupo, el ancestro A, le dio origen a B y a I. Entonces, estamos trabajando con un grupo de especies B, F, C, E, D, G, H. Este grupo que estamos trabajando, que vive en una zona determinada, lo consideramos monofilético porque incluye a todos los descendientes y al ancestro común de ellos, ¿no? Al B. Cuando vemos en una zona que hay dos especies que se parecen, porque cuando las especies ocupan un mismo ambiente, tienden a manifestar caracteres comunes. Si yo les mostrara Espeletia, Espeletia es una planta de las altas montañas de Ecuador, Colombia, Venezuela. Y le muestro una planta de la alta montaña en África que no es del género Espeletia, sino es del género, a ver, bueno, no me voy a acordar ahora del otro género, pero si vieran las dos plantas, se sorprenderían de la similitud que hay entre ellas. Ambas viven en alta montaña, en muy alta montaña, o sea, ya casi cuando la vegetación empieza ya a desaparecer por las bajas temperaturas. Y muestran morfologías similares, si bien son especies distintas, la misma familia de las compuestas, pero son géneros distintos. Sin embargo, su morfología es muy parecida, producto de que responden a una característica ambiental. Son especies de pequeño porte, no son muy altas, son peludas. El hecho de tener lo llamamos tricomas. Tricomas son las proyecciones de la dermis de las plantas, mientras que lo llamamos pelos o setas de los animales. Los botánicos los llaman distinto, pero yo tengo en este caso el grupo de la vegetación de alta montaña. Entonces yo diría que es un grupo parafilético, polifilético, porque tengo organismos con unas características, la E y G, la Espeletia y los otros géneros de las montañas africanas, derivan de ancestros distintos y el grupo, pues, no los incluye. Finalmente, el parafilet dice, grupo parafilético, un grupo parafilético, aunque comparta un mismo antepasado común, no incluye todos los descendientes de este antepasado. Y el grupo, entonces, parafilético, tenemos para, significa a un lado, ¿no? Filético está asociado a familia. Entonces, el grupo parafilético no incluye a todos los descendientes del BA, que sería pues todos los grupos que están a la izquierda, ¿no? Entonces, polifilético cuando contiene taxones con múltiples orígenes. Entonces, el E y G es un grupo polifilético, E deriva de C y G deriva de F, y sin embargo, E y G están en una misma ambiente y los encontramos juntos, ¿no? Pero son polifiléticos porque no derivan de un ancestro común. Bien, estos términos los van a encontrar en la literatura y, como ven, tienen que ver con el proceso evolutivo y la descendencia que tuvieron, ¿no? Ok, aquí vamos a ver unos términos que me interesa que... Allá va, me faltó algo. Sí, los caracteres homólogos y análogos. Un carácter es homólogo cuando deriva del mismo origen. Pongamos la ballena. ¿La ballena tiene brazos? Christopher, dime, descríbeme una ballena. Pues a vista no se ve que tiene brazos, sino una aleta, ¿no? Tiene aletas. ¿Cuántas tiene? 3, supongo. Ajá, tiene la aleta caudal y tiene la aleta pectoral, ¿no? Tiene dos pectorales y una caudal.
Entonces, el elefante, Christopher, el elefante, ¿cuántas extremidades tiene? Extremidades 4. 4, las 2 delanteras, 2 traseras y además tiene una cola y tiene una trompa. Entonces, si vamos a hablar de proyecciones, tendría 6. Ok, ahora, las patas delanteras del elefante, ¿a qué se asemejarían en la ballena? De diferencia morfológica, pues ahí sí no encontraría ninguna similitud. Claro, pero la posición en el cuerpo de las patas delanteras del elefante y la posición en el cuerpo de las aletas de la ballena son equivalentes, ¿verdad? Están en el mismo sitio, están detrás, inmediatamente detrás de la cabeza, y son 2. Entonces decimos que las aletas de la ballena y las patas delanteras del elefante son caracteres homólogos. Vamos ahora entonces, son caracteres homólogos porque tienen la misma posición en el cuerpo, aunque cumplen funciones diferentes. En el caso de la ballena, bueno, funciones diferentes, ambas sirven para propulsar. En el caso del elefante, sirven para caminar, y en el caso de la ballena sirven para nadar, pero están en las posiciones equivalentes. Las patas traseras de la ballena posiblemente desaparecieron, se atrofiaron, mientras que persiste la cola del elefante, la cola del perro, la cola de la ballena, a lo mejor son caracteres homólogos, solo que en la ballena se diferenció de una manera distinta a la cola del elefante, a la cola del perro o del gato. Pero en todos estos animales la cola cumple una función específica. En el caso del hombre, Seriani, ¿tenemos cola? No, No tenemos cola. Si yo te mostrara un feto en un estado muy temprano de desarrollo, verías que sí tenías cola cuando tú eras pequeñita. sí, pues ahí sí se ve eso. Hasta que se va desarrollando y le salen las Claro. extremidades. Entonces, hay un proceso de apoptosis donde la apoptosis es un proceso de muerte celular programada. Entonces, nosotros como feto tenemos cola, pero esas células van a desaparecer en el desarrollo embrionario. Y al final nacemos con el hueso sacro reducido. Prácticamente la cola quedó eliminada porque esas células desaparecieron, pero existieron. Nosotros teníamos cola, pero esas células por apoptosis murieron y ese material se usó para constituir otras células, ¿no? Entonces, ese carácter nuestro, la cola nuestra es homóloga con la cola de la ballena, con la cola del perro, con la cola del gato y con la cola de los peces, ¿no? Entonces, se supone que las aletas, los brazos nuestros derivan de las aletas pectorales de los peces que a su vez le dieron origen a las patas de los batracios y de los reptiles. Entonces, tenemos son caracteres homólogos, son los que cumplen las mismas funciones equivalentes y tienen un origen común. Ahora vamos a ver qué es un carácter análogo. Comparemos el ala de una mariposa con el ala de un murciélago. Ambas se usan para volar, pero el origen del ala de la mariposa no tiene nada que ver con el origen del ala del murciélago. Entonces, los caracteres pueden ser muy parecidos, pero son análogos, no comparten un origen común. Por eso diferenciamos caracteres homólogos de los caracteres análogos. Aunque los homólogos pueden diferenciarse en morfología, los análogos pueden parecerse mucho en morfología, pero su origen, en el caso de los homólogos, es común, en el caso de los análogos no es común, o sea, no comparten el mismo origen. ¿Estamos claros en esto, Alison?
Alison López. No, Alison no nos quiere responder. Bueno, en la materia genética y evolución van a estudiar, no la han visto todavía, ¿verdad? Carlos Santana, ¿ya vieron? No la han visto, ok. No la van a ver más adelante. La van a ver con el profesor, o con el profesor Quijía o con el profesor Jesús Briones. Bien, vamos ahora a lo que son historias de vida. Si le dijera a Carlos Santana, Carlos, cuéntame la historia de tu vida. Dígame, ¿cómo la historia? ¿Qué me dirías, Carlos, si te pregunta la historia de tu vida? Depende, porque hay mucha historia. Bueno, sí, pero la historia más básica, ¿qué me contarías? No sé, ¿De dónde son tus padres, por ejemplo? ¿De dónde son tus abuelos? ellos son de aquí, Manta, de aquí. Son manavitas. ¿Y tus Sí. padres también? También, obviamente, sí. Ok, y tú naciste en Manta. Sí, también nací. Naciste Sí. hace unos 20, 19 años, quizá. 21 años. 21. ¿Estás viejo, Carlos? Sí, así veo. Y entonces, ¿y tu padre a qué tipo de actividad económica se dedica? Él es pintor, pero no vivo con él. Ah, ok, bien. ¿Y tu madre? No, ella no hace nada. Ama de casa. Es ama de casa, ok. Y entonces viven en una ciudad o algún momento tu familia vivió en el campo. Mis abuelos son de aquí, pero se fueron a vivir al campo. Ah, se fueron a vivir al campo. ¿En qué parte viven ellos o vivieron? No sé si están vivos. Vivieron. No, o sea, están vivos, pero, o sea, ¿cómo te explico? Vivían en el campo, pues vinieron para acá. Y ahí después yo me quedé con ellos aquí. Allá por el Triunfo, creo que ese es por allá es campo. Ok, bien. Entonces, tenemos el caso de una familia maravita que ocupó tierras fuera de la ciudad y eventualmente pues vinieron a vivir en la ciudad. Entonces hay un proceso de movilidad entre las ciudades y el campo. Entonces vemos que el humano, tomamos a Carlos Santana como un ejemplo, pero vemos que los humanos ocupan dos tipos de ambientes, el ambiente citadino y el ambiente rural. Durante miles de años, centenares de miles de años, el hombre vivió en ambientes rurales y las primeras viviendas que ocupaba eran cuevas progresivamente se ha ido, los estudios arqueológicos han permitido evidenciar cómo el hombre fue adaptándose al ambiente, logrando mejoras. Ya dejó de vivir en cuevas y construía sus viviendas. Las viviendas podían ser de distintos materiales, dependiendo de lo que hubiera disponibilidad. Podían ser de barro, de piedra, de madera. Se descubrió el concreto y entonces empezó a construir viviendas mucho más sólidas. Entonces, estamos contando la historia de vida de los humanos. ¿Qué comían? ¿Qué te gusta comer, Carlos? ¿Qué es lo que más te gusta? El pescado. El pescado. Y Alison, ¿qué es lo que más te gusta comer a ti? Alison López. A mí, a ver, Ajá. a ver. Muchas cosas. Muchas cosas, pero de todas las cosas que tenemos, ¿qué es lo que más te gusta? Los dulces, a lo mejor. No, dulces casi no. El pescado también. El pescado. Ok. Y Seriani, ¿qué es lo que más te gusta a ti? La carne. La carne. Ok. Entonces, como parte de las historias de vida de las personas, están los gustos culinarios, lo que les gusta comer. Hay personas que son muy susceptibles
a la dieta y hay cosas que pues, no pueden comer. Hay gente que es muy alérgica al maní y no puede comer maní. Otros son alérgicos a otros productos y están restringidos. Pero en general la gente pues come carbohidratos, proteínas, grasas, pero el origen de la proteína, como Seriani nos dice que le gusta más la carne, mientras que a Carlos le gusta más el pescado. Entonces, dentro de la historia de vida de las personas está el origen, de dónde provienen, el sitio donde viven, las actividades que realizan, con quienes se asocian, qué hacen en los momentos de asueto, en qué tipo de actividades trabajan, las cosas, ya dijimos las cosas que comen. Entonces, la historia de vida de una persona tiene todos estos elementos importantes. En el caso de los organismos invertebrados, pues vamos a narrar la historia de vida con los mismos componentes, de dónde viene, dónde vive, qué tipo de ambiente ocupa, cómo se reproduce, qué come, si es un depredador, si es un herbívoro, puede ser detritívoro. Dentro de los poliquetos vamos a estudiarlos, esperamos verlos cuando vayamos a Barbasquillo, vamos a ver un conjunto de poliquetos. Algunos son filtradores, comen plancton, filtran plancton. Otros comen detritos, como la lombriz de tierra. La lombriz de tierra ingiere el sedimento y las proteínas y los minerales que hay allí pues son absorbidos del sedimento, pero ella va comiendo tierra y va expulsando tierra y en ese proceso pues es un organismo importantísimo en el mantenimiento de la calidad de los suelos. Entonces, cuando hablamos de historias de vida, entonces lo que quiero es que se den cuenta de todo el conjunto grande de componentes que tiene la historia de vida de un organismo y hay algunos organismos para los cuales no conocemos casi nada. Se sorprenderían la ignorancia que tenemos todavía los biólogos de muchos grupos de organismos. Ahí hay un grupo, un filum Diciemida, que solamente se conoce porque son parásitos del riñón de los pulpos y sobre los cuales pues no se les encuentra en otro sitio. El pulpo pues cuando produce huevos seguramente a lo mejor hasta en el huevo van no creo que allí vaya, ¿no? De alguna manera el diciémido logra posesionarse del pulpo que le da origen, a lo mejor es porque libera huevos en el ambiente, el pulpo los adquiere. Pero ya ven, es un grupo tan exclusivo, los diciémidos, que solamente viven allí, en el riñón de los pulpos. Otros grupos pues son mucho más generalizados. Los zancudos, el género Anopheles o el género Culex. ¿Dónde no hay mosquitos? Bueno, en las zonas de los países templados, ¿no? Canadá, Argentina, el sur de Argentina, ahí quizá no va a haber zancudos, la temperatura es muy baja, pero en los trópicos tenemos zancudos pues, en muchos lugares, ¿no? Entonces, hay especies muy generales que ocupan ambientes muy diversos, otros ambientes mucho más restringidos. Entonces, cuando hablamos de historia de vida, ustedes se dan cuenta de que cuán amplio es el tema del cual vamos a describir y a la hora pues que le pidan describir la historia de vida de un organismo, pues ya se dan cuenta de qué vamos a hablar. Esto lo vamos a estudiar en cada uno de los grupos de organismos que estudiemos. Cuando hablamos de relaciones entre organismos, controlar la hora. Las 8, me queda una hora de clase.
Bien, entonces, cuando hablamos de la relación entre organismos, vimos que los organismos están en un ambiente el cual comparten, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de interacción hay entre ellos? Pues bueno, puede que haya alguna o puede que no haya ninguna. Si no hay ninguna interacción entre organismos que están juntos, llamamos a mensalismo. Simplemente una vaca y un pajarito que come semillas están en el mismo sitio, en el mismo ambiente. Sin embargo, no hay interacción entre ellos. A no ser que la vaca lo pise, ¿no? Ahí sería, ya más bien eso es un accidente. Pero amensalismo entonces no hay interacción entre dos organismos, están presentes en el mismo ambiente, pero ni se afectan positiva ni negativamente. Sin embargo, hay otras relaciones como la competencia. Julián, ¿cuándo hablamos de competencia entre organismos? Cuando, por ejemplo, en la comida, cuando un depredador mata a su presa para poder alimentarse y así la otra especie, van encadenadas, así se alimentan una de otra. Ok, pero la competencia sería entonces entre quién y quién. Entre dos especies. Claro, pero tú me estás hablando de depredación, me saltaste otro tema distinto, estamos hablando de competencia, pero es válido, o sea, el ejemplo que tomaste puede ser válido, pero entonces considérame dos depredadores, dos tipos de gatos, o dos tipos de culebras, una culebra A y una culebra B, ambas son depredadoras, y ambas comen ratones. Entonces, entre la especie A y la especie B habría competencia por los ratones, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, ¿qué pasa si hay una invasión de ratones? ¿Pudieras hablar de competencia en ese caso? Cuando hay muchísimos ratones. No lo sabría, no sabría. Bueno, pero es que la competencia, el término competencia hace referencia a también competencia por un recurso que está en escasez. Porque si el recurso está muy abundante, pues no hay competencia. Una vaca y una oveja en un pastizal enorme, ambas comen pasto, pero no van a competir entre ellas porque hay demasiado pasto. O sea, el hecho de que la vaca coma mucho o coma poco no afecta a la oveja. Pero cuando haya escasez, pongamos, estamos en un desierto. Y en el desierto, las plantas van a competir por agua, porque hay muy poca agua. Entonces ahí sí podemos hablar de competencia. Inclusive, cuando vean ecología, aunque ya la vieron, ¿no? Con el profesor Javier Cañarte. ¿La viste, Julián? Sí, con él sí. Ok, entonces cuando uno habla de la distribución de especies en el espacio, se habla de tres tipos de distribución. La distribución agrupada, donde los organismos tienden a formar grupos, un grupo muy denso, luego no está presente en otro sitio, y luego otro grupo muy denso, esta es una distribución agrupada. Una distribución al azar, donde te podías en cualquier sitio, puedes conseguirte un individuo, ya sea en grupo o individual, y una distribución regular. Las distribuciones regulares en la naturaleza son raras, pero cuando tú te paras, como me pasó cuando vamos a los desiertos y nos paramos en una montañita, que podemos ver el valle donde están las plantas distribuidas, vamos a ver distribuciones regulares, porque la competencia por agua es muy fuerte. Entonces solamente sobrevive aquella planta que está sola en un espacio determinado y la siguiente planta de esa misma especie va a estar a una distancia un poco más allá, pero esa distancia está definida. O sea, solamente sobrevive quien esté solo en un ambiente de ciertos metros cuadrados. Entonces, esta situación de competencia por agua condiciona a una distribución regular. Y es sorprendente, pero cuando te paras en la montaña y ves el valle y cómo están distribuidas las plantas, ves la regularidad en su dispersión. Entonces, competencia es cuando dos individuos, dos especies, usan un mismo recurso y ese recurso está en escasez. De lo contrario, pues no va a haber competencia. Depredación, pues yo lo decía Julián, es cuando un organismo se come al otro. Y vamos ahora a ver lo que es simbiosis.
La simbiosis puede ser ocasional. Pongamos una vaca, tiene encima una garza o un pajarito. ¿Qué hace el pajarito encima de la vaca? ¿Y por qué la vaca deja que siga allí? A ver, Lady Bermúdez, dime. Profe, ¿me puede repetir? Sí, estamos en una finca cerca de Chone y vemos que hay muchas vacas. Algunas vacas tienen un pajarito encima, una garza, por ejemplo, y la garza no se va, la garza sigue allí encima de la vaca y la vaca no se inmuta, no le da con el rabo para alejarla. ¿Qué hace el pájaro allí? ¿Qué crees tú que hace? Sacar los bichitos, las garrapatas, se las come. Y hay Es otras que le chupan la sangre Es a la vaca. correcto. Entonces, entre la garrapata y la vaca, vemos que la vaca no se muere, pero se ve afectada negativamente por la garrapata. La garrapata decimos que es un parásito. Y la garza se está comiendo las garrapatas. Es decir, entre la garza y la vaca hay una relación positiva, una relación de mutualismo. La vaca le da alimento a la garza y la garza le da protección a la vaca al quitarle los parásitos. Entonces es una relación de mutualismo, beneficio para ambos. La relación de tipo parasitismo, hay beneficio para el parásito y perjuicio para la vaca. En el caso del mutualismo entre vaca y garza, el mutualismo es temporal. La vaca puede seguir su vida tranquila sin la garza, y la garza igual. Sin embargo, hay un grupo de organismos cuyo mutualismo es permanente y no pueden existir uno sin el otro. Es el caso de los líquenes. ¿Saben lo que son los líquenes? Melanie, ¿sabe lo que es un líquen? No, biólogo. Ok, vamos a parar un momentito la proyección y vamos a ver lo que son los líquenes, porque igual me pasó con el otro grupo. Entonces, vamos a buscar en Google. Voy a poner líquenes. Pero tengo que poner imágenes. Nada, no me las muestra. Bien, vamos entonces a proyectar. Ok, ¿lo ves, Lady? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok, entonces aquí vemos distintos tipos de líquenes. Aquí a la izquierda arriba ven un líquen crustoso, abajo inmediatamente también forman una especie de cubierta sobre piedras, sobre árboles, sobre paredes. Los líquenes son una combinación de hongos y algas. Yo puedo tomar un trozo del líquen, lo miro al microscopio y puedo ver que tiene hifas del hongo y células del alga. Las células del alga van a tener cloroplastos, las células del hongo no. Si tiño con hematoxilina eosina, voy a ver que las células del alga tienen un solo núcleo. Las células del hongo va a tener muchos núcleos. Es decir, que evidentemente son dos organismos diferentes en el mismo cuerpo, en la misma estructura. Yo puedo cultivar el alga y el hongo separado, lo pongo en cápsulas, en placas de agar, y le pongo un medio nutritivo adecuado y van a crecer. Pero en el ambiente natural, si coloco el alga sola y el hongo solo, van a morir. No son capaces de vivir por separado, pero juntos son de los organismos más resistentes que tenemos sobre el planeta.
Los líquenes son los primeros que suelen colonizar las piedras. Cuando ocurre un derrumbe de una montaña, las rocas aparecen desnudas, porque hasta ese momento estaban cubiertas por el suelo y la vegetación que hubiera en el sitio. Pero cuando ocurre el derrumbe, las rocas van a quedar expuestas y de los primeros organismos que las colonizan van a ser los líquenes. Entonces, un líquen se dice que es un organismo simbiótico, pero simbiótico permanente. Ellos no son como la garza y la vaca, sino que tienen que estar todo el tiempo juntos porque de lo contrario no logran sobrevivir. Vemos en la tercera foto que los líquenes no son crustosos, sino que son ramificados. Igualmente a la derecha vemos unos líquenes que forman una especie de sombrerito, que también lo vemos abajo, ¿no? Entonces, líquenes crustosos y líquenes ramificados. Todos son combinaciones de hongos y algas. Según el hongo y el alga, pues le va a dar un color distinto. Los líquenes son muy susceptibles a la contaminación ambiental. Entonces, en una ciudad, uno puede detectar zonas más o menos contaminadas por la presencia de líquenes en las estructuras sólidas. Por ejemplo, los árboles, una zona de la ciudad que tenga muchos líquenes en los árboles es buena señal. Es índice de que esa zona no tiene alta contaminación gaseosa, ni mucho polvo. Una zona de la ciudad donde no hay líquenes ya les debe indicar que es una zona con mayor nivel de contaminación. Ok, entonces vamos a ver esta imagen un poco más. Okay. Ya vieron botánica, Charis. ¿Vieron la asignatura de botánica o todavía no? Sí, profesor. Ya la vieron, pero no vieron líquenes. Eso me preocupa, porque ahí, cuando uno ve las formas vegetales, uno debe estar al tanto de que existen plantas más o menos evolucionadas. Y en la evolución de las plantas, pues tenemos las algas, las microalgas, las algas macroscópicas, las macroalgas, y luego los musgos, los helechos, las angiospermas y las gimnospermas, los pinos y las plantas de madera dura, como la mayoría de los árboles que tenemos aquí en Ecuador. Pero la existencia de formas vegetales pues debe formar parte de la formación de ustedes y es indispensable pues que como biólogos dominemos el conocimiento, aunque sea elemental, de las distintas formas de vida, porque cuando nos graduemos y nos demos y vayamos a trabajar, quienes nos contraten van a presuponer que nosotros sabemos de todo esto. Y si no lo sabemos, antes de pasar la situación embarazosa, de que me hagan preguntas y no sepa, pues yo tengo que leer libros de biología, leer el periódico, estar al tanto de los acontecimientos y sobre todo de los procesos biológicos que están ocurriendo en el mundo. Entonces, les hago esta llamada de atención de que si les preguntan de líquenes y no sabían, y deben saberlo, por una parte la culpa es nuestra, de los docentes, que no hemos sido capaces de transmitir suficiente información sobre las formas de vida que hay en el planeta. Pero también ustedes tienen que darse cuenta de que en la universidad no les podemos enseñar todo y es necesario que por motu propio vayamos entonces enterándonos de cosas nuevas, ¿no? Yo cuando cursé Fisiología Vegetal en la Facultad de Ciencias en Caracas, al final del curso yo estaba muy insatisfecho, igual que estábamos un grupo de estudiantes. Entonces le pedimos al decano que nos permitiera cursar una materia
allí una materia especial que complementara la formación fisiológica vegetal que teníamos, porque consideramos que no era adecuada. Entonces el decano nos aceptó, pero la posibilidad del pensum de estudios en Venezuela era que hay materias electivas. Y esas electivas cambian de nombre según la disponibilidad. Es decir, que si llega un profesor de Francia que está disponible por un semestre y quiere dictar una materia, el decano lo invita a que dicte una materia electiva. En Ecuador no se permite eso. El CES nos exige que el plan de estudio esté completamente definido y las materias tengan un programa establecido que dura 5 años. O sea, cuando yo creo una materia, creo un plan analógico y un sílabo. Y ese sílabo va a estar fijo durante 5 años. A los 5 años puedo quitar la materia y sustituirla por otra. Pero durante 5 años la tengo que ofertar. Y todas las materias tienen que tener ese plan definido. Entonces, cuando viene un profesor que va a estar poco tiempo aquí en Manta, pero queremos aprovechar su presencia porque viene de muy lejos, pues lo que podemos hacer es invitarlo a dictar parte de materias o como parte de una asignatura que el profesor dicta algunas conferencias, pero más de ahí pues ya ven que no se puede. Mientras que en Venezuela pues pudimos conseguir que un profesor dictara una materia completamente nueva como parte de una electiva. Y así fue que llamamos al mejor fisiólogo vegetal de Venezuela, que ocurre que estaba en Caracas, y nos dictó el curso de fisiología avanzada, tan avanzada que muchas veces no comprendíamos lo que nos estaba diciendo, y cuando estuve haciendo el doctorado, que me tocaba releer temas, empecé a encontrarme material que el profesor nos había dado en esa materia especial, ¿no? Pero bueno, lo que les narro un poco es mi experiencia personal como estudiante de biología y la necesidad que tenemos de estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, pendiente de cosas que suceden y sobre todo hoy en este momento histórico que vivimos con la pandemia, nunca antes el mundo había estado en una situación como la que vemos hoy en día, donde los países en general pues tienen restricciones de movilidad y como progresivamente la vacunación masiva ha permitido que de nuevo los países alcancen la normalidad. Israel en este momento pues tiene un porcentaje altísimo de vacunación. Esta mañana oía las noticias de que los Estados Unidos permitieron que las personas que tienen las 2 vacunas colocadas no usen mascarilla ni tengan que mantenerse en restricción social. Es decir, que vamos progresivamente moviéndonos hacia la normalidad social gracias a la vacunación masiva. En Ecuador ni siquiera llegamos al 1% de vacunación, mientras que para alcanzar la normalidad necesitamos que 80% de las personas estén vacunadas. No todo el mundo tiene que vacunarse, hay gente muy renuente a vacunarse, pero como no es necesario que tampoco todos se vacunen, basta que el 80% lo hagan, ¿no? Yo me inscribí, el decano me mandó la conexión para solicitar la vacunación y sin embargo no me ha llegado. Pero ayer un médico que atiende aquí cerca en la Aurora, perdón, en las Orquídeas donde vivo, me dijo que podía ir a los centros de vacunación y por ser tercera edad me iban a vacunar sin necesidad de tener cita. Así que es posible que esta tarde pues vaya a vacunarme. Y les diré luego si tengo, qué me pasó después, ¿no? Porque a veces hay personas que sufren síntomas producto de la vacuna. Bueno, entonces estamos claros de que hay 2 tipos de simbiosis, la simbiosis obligada, como vemos en el líquen, o la simbiosis ocasional, como es el caso de mutualismo. La simbiosis significa vivir juntos, pero el vivir juntos puede ser que hay un proceso parasítico donde un organismo perjudica al otro, él se beneficia, perjudica al otro, un proceso de amensalismo donde ninguno se afecta, un proceso de simbiosis, de mutualismo, donde ambos se benefician, pero el mutualismo puede ser permanente, como en el caso de los hongos y los líquenes, en el caso de los líquenes, donde el hongo y el alga necesitan vivir juntos para sobrevivir, o mutualismo ocasional, como es el caso de la garza y la vaca, donde ambos se benefician, pero no tienen por qué vivir juntos, ellos pueden vivir su vida independiente.
Ok, entonces vamos a terminar este primer capítulo de la asignatura con algunos ejemplos que nos identifiquen por qué estudiar invertebrados, qué motiva que estudiemos invertebrados. Si me va, voy a parar bueno, no quería parar de compartir, lo que quiero es parar para poder escribir. No me deja. Que necesito escribir. Ok, ahora sí. Entonces vamos a compartir y vamos a interactuar. A ver, Nayeli. Nayeli, ¿me oyes? ¿Me estás oyendo? Sí. Ok, dime, ¿por qué piensas tú que debemos estudiar invertebrados? ¿Por qué es importante el estudio de los invertebrados? Algunas razones que tú nos digas para ir formando un conjunto de justificaciones de por qué debemos estudiar invertebrados. Para la biodiversidad, o sea, para saber la biodiversidad. Ajá, entonces, estudio de la biodiversidad. ¿Y por qué la biodiversidad te parece que es importante estudiarla, Nayeli? Para conocer todo lo que nos rodea, o sea, a ver. Ok. Todo lo que nos rodea, porque ¿qué ventaja derivas tú de conocer lo que nos rodea? ¿Pudieran algunas cosas perjudicarte o beneficiarte? Claro, porque hay algunas cosas, como un video que vi en Facebook, que un chico cogió, según una medusa, y la lamió y no sabía en realidad que era algo venenoso. O sea, es importante saber qué mismo nos rodea. Claro, en la medida que tú conoces tu ambiente y las cosas que pueden beneficiarte o que pueden perjudicarte, tú te proteges a ti misma. Entonces, el estudio de la biodiversidad es fundamental para sobrevivir en un ambiente natural. En una ciudad estamos en un ambiente artificial, donde hemos eliminado la naturaleza y la hemos sustituido por viviendas, parques. Pero yo les digo, yo vivo en las orquídeas. Las orquídeas están entre la Aurora y la Pradera, pero estoy en el borde de la organización y bordeo zonas silvestres. Entonces, en mi casa se meten serpientes, se meten alacranes, se meten insectos. Es decir, y no lo puedo evitar porque ellos son los habitantes naturales de ese ambiente. El que está intromitiéndose soy yo. Pero tengo que acostumbrarme a que si voy a tener serpientes y alacranes, tengo que buscar medidas de protegerme, ¿verdad? Pero ustedes que viven en el centro de Manta, pues ni se les pasaría por la mente que se les va a meter una serpiente en su casa, porque hemos creado el ambiente del centro de Manta, un ambiente completamente artificial, muy distinto a lo que era Manta, a lo que es la Manta natural, ¿no? Entonces, está bien, Nayeli, que me digas que el estudio de la biodiversidad es fundamental y la biodiversidad pues incluye tanto invertebrados como vertebrados. Incluye plantas, incluye animales de distintas naturalezas. Ok. Melanie, dime otra razón por la cual debemos estudiar invertebrados. Melanie, ¿me oye? Sí, aquí estoy.
Ujú. Sería porque también son una fuente importante de alimentos para otros animales. Fuente de alimento. Ajá. ¿No has visto las imágenes de la gente comiendo cucarachas? No. Tal vez otros insectos sí, pero cucarachas no. Yo sí, profe, y es asqueroso esa nota. Full proteína. A ver, sí, ciertamente, tiene mucha proteína y mucha grasa, mucha grasa. Los grillos también. Vamos a nombrar algunos insectos que ustedes saben que se comen. Bueno, la cucaracha, yo sé, cucaracha, se come porque he visto las fotos de la gente comiendo cucaracha. ¿La comen frita o la comen cruda? A ver, ¿qué otros grillos me dijeron, no? Grillos. Chontacuro. Ya va, eso sí no te entendí. El chontacuro. ¿Qué insecto es ese? Chontacuro, creo que es un gusano, ¿no? De la Amazonía. Chontacuro. ¿Vale? Es un Es un gusano. gusano de palma, ¿no? Dime, ¿alguien lo explica qué es un chontacuro, Cristian? Cristian, ¿eres tú que me está hablando? Cristian Es un Mena. gusano de palma, profe. Ok. Ok, el gusano de palma es un larva de coleóptero. Es una larva de coleóptero. Larva que vive en palmas. Ok, ¿qué otro insecto conocen ustedes que se come? El alacrán También comen también. alacrán. El alacrán. Se comen alacranes. Yo no he visto comer alacranes, pero si me están diciendo Los eso, chinos, profe. Ajá. Alacranes. ¿Pero le quitan la cola o se la dejan? Con todo lo hacen. Con todo. Lo ponen en palitos de chuzo. Sí, profe. Pero lo matan al alacrán primero, ¿no? No, a veces los meten vivos así en la parrilla del fogón. Bueno, claro, pero no te lo comes vivo, porque si te lo comes vivo te Claro, pues. puede inyectar el veneno. Pero en mi caso yo no me lo comería. Se lo comen asado, ok, ya, alacranes. ¿Qué otro animal? No me han dicho, uno importante que no me he mencionado. La culebra. Se comen culebras, sí, pero las culebras no son invertebradas. Saltamonte. Saltamontes. Los grillos son muy comunes. Otro. Las arañas. Arañas, se comen arañas monas. Arañas. Otro, el más común, por cierto, no me lo han mencionado. En Venezuela se come, uno de los pocos mencionados. Hormigas. ¿Cómo? Hormigas. Las hormigas, sobre todo las hormigas que son grandes, que tienen un abdomen muy grande, se comen en Venezuela. En México, por supuesto. En México se llaman, los chapulines bueno, el chapulín colorado es la imagen de un grillo, ¿no? Entonces los chapulines son grillos que se comen asados. Los esquimoles son hormigas también asadas. Y también en Venezuela, pues las he comido en la Amazonía de Venezuela. Bien, ¿hay algún otro que se le ocurra? Cucarachas, grillos, larvas, alacranes. Escarabajo. Escarabajos. No he visto comer escarabajos, pero si lo dices es porque lo has visto, ¿no? Cristian, ¿tienes algún otro ejemplo? Profe, una pregunta. Yo una vez probé un tequila y tenía un bicho. Tenía un gusano. Se llama el tequila del gusano. Es la marca. Sí. Los gusanos son larvas de distintos insectos, pero en este caso es de una mariposa. Orugas, vamos a llamarlos orugas porque son larvas de mariposa. Ok, entonces vemos que los insectos, en este caso, y todos son insectos, son fuente de alimentación, pero ¿qué otros grupos de invertebrados son fuente de alimentación? ¿Qué otros invertebrados se comen? ¿Qué es lo que más se cultiva en Ecuador? El pepino del mar se come. ¿Qué? Es invertebrado. El camarón. Otro Almeja.
El pepino de camarón. mar. Pepinos de mar, son muchas especies. Se comen, sí, se comen. En Ecuador no lo comemos, pero de Ecuador, sobre todo de Galápagos, se exporta hacia los países del Asia, Corea, Japón, China, el camarón, por Profe, ejemplo. Los camarón crustáceos, también, ¿sí? camarón, langosta, cangrejos, Calamar. calamar. Cangrejos. Los cangrejos los puse, sí. El pulpo, Almejas. las almejas, los caracoles. En lo que a moluscos se refiere, en algunas comunidades se comen los poliplacóforos. Poliplacóforos. Lo vamos a estudiar, lo vamos a ver cuando vayamos a Barbasquillo, van a ver los poliplacóforos. Tiene un pie bien grande y hay que martillarlo duro, ¿no? Porque es más duro que el... Es muy duro, pero bueno, pero se come, se puede comer. Entonces tenemos moluscos, tenemos artrópodos, tenemos equinodermos, el erizo de mar también se come los huevos de erizo de mar. Aquí, ok. Realmente cualquier animal se pudiera comer, ¿no? Pero hay animales que son venenosos y hay que saber cómo prepararlos, ¿no? Bien, pero entonces vemos que como fuente de alimento es importante estudiar los organismos. Primero, estudiar sus propiedades, qué beneficios tiene en cuanto a bromatología. La bromatología es la descripción de los componentes nutritivos de un organismo, de una planta o de un animal. Ahí decimos cuánta proteína tiene, cuánta grasa, qué tipo de grasas, si son grasas poliinsaturadas o grasas insaturadas. Los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos tiene. La quitina, por ejemplo, del camarón es un carbohidrato. Las vitaminas que tiene, los minerales, y luego sustancias especiales, sustancias de metabolismo secundario, que en algunos casos inhiben la digestión. Entonces, cuando uno quiere darle un vegetal a una vaca, por ejemplo, un pasto determinado, no solamente hay que estudiar la bromatología por los componentes nutritivos, sino también los componentes antinutritivos. Si están presentes, tenemos que combatirlos, eliminarlos. Por ejemplo, nosotros no podemos comer frijoles crudos. El frijol crudo puede ser, primero que es durísimo, es como una piedra, y segundo porque tiene elementos que pueden ser tóxicos. Entonces, cuando cocinamos el frijol, eliminamos esas sustancias tóxicas, pero las sustancias tóxicas están presentes. Uno las puede determinar, puede moler el frijol, puede hacer diluciones en acetona o en alcohol y luego extraerlo y ver que vamos a encontrar todas sustancias tóxicas en eso, ¿no? Entonces, obviamente, cuando lo cocinamos, pues eliminamos las sustancias tóxicas, pero están allí. La yuca que es tan popular cuando preparamos los encebollados, la yuca cruda tiene elementos tóxicos, tiene cianuro, y el cianuro es altamente tóxico. Entonces, cuando cocinamos la yuca, eliminamos esos componentes tóxicos, pero están allí. O sea, hay que estar pendiente de que las sustancias antidigestivas y las sustancias venenosas están presentes en muchos tipos de organismos, vegetales y animales. Entonces, además, ya es evidente que el estudio de los invertebrados como fuente de alimento es sumamente importante por sus propiedades y también estudiar su dinámica, cómo podemos explotar los invertebrados sin que se agoten. Nosotros, ¿cómo se explotan los pepinos de mar en Galápagos? Aida, ¿tienes idea de cómo se explotan los pepinos de mar? Flores, abre el micrófono. No, profesor. ¿Alguien le ayuda? ¿Alguien bucea y sabe de esto? Que se los comercializa. Sí, claro, pero Para la venta. ¿cómo se sacan del mar primero?
dijo que con arpones, algo así. No, con arpones se pescan organismos que se mueven rápido, tipo peces. Pero Que cuando va a Porque mi bucear, hermano los coge cuando como con bucea, ganchos. Ya va, vamos a hablar uno a la vez. Dime la señorita que estaba hablando, por favor, hable. Porque mi hermano los coge como con ganchos. O a veces con... No, no creo que con las manos. Pero a veces sí. Pero ¿qué? Coge para... Pero ¿qué usa tu hermano para buscarlos? ¿Cómo hace para buscarlos? Las mascarillas de buceo, pues lo que es... Ok, entonces bucea, Ajá. se recolecta con buceo, ya sea con buceo en apnea, sin tanque, o buceo autónomo con un tanque de aire, ¿no? Y luego pues lleva una funda donde va a colocar los pepinos de mar que va encontrando en el fondo, ¿no? Sí, ahí los va recolectando. A veces hay que usar un gancho para sacarlos de donde están, porque los pepinos de mar pues, se suelen meter debajo de las piedras. Bien, el joven que estaba hablando, ¿qué iba a decir? ya no, profe, ya lo dijo la compañera. Ok, perfecto. Okay. Entonces los pepinos de mar se recolectan buceando. Y como no los siembran, sino que extraemos los pepinos de mar que están en la naturaleza, tenemos que saber cuántos pepinos podemos sacar para no agotar el recurso, porque tenemos que dejar algunos que se reproduzcan. De todas maneras, los pepinos de mar suelen estar entre unos 5 metros de profundidad o desde la orilla hasta unos 60 metros de profundidad, aunque hay pepinos de mar que pueden estarse en las grandes profundidades. A 11.000 metros de profundidad hay pepinos de mar. Pero, una pregunta. ¿El pepino de mar es un animal? Es un equinodermo. Los equinodermos son 5, el filum equinodermata tiene 5 clases. La clase holoturoideo está formada por los pepinos de mar. Es uno de los últimos temas que vamos a estudiar en este curso. Entonces, todos tienen un ancestro común. El ancestro común de todos ellos son los crinoideos. Los crinoideos datan del precámbrico. Y como tienen exoesqueleto rígido, pues han dejado fósiles a lo largo de estos 544 millones de años. Entonces, los pepinos de mar se extraen buceando, se suben a la superficie, se cocinan, se hierven en agua y luego se dejan secar. Y así secos se exportan a Asia. Entonces tenemos que tener un resguardo de cuántos podemos sacar y de qué profundidad los podemos sacar. Muchas veces los gobiernos permiten que se saquen los pepinos de mar de los primeros 20 metros, porque de 20 metros hacia abajo se trata de proteger. Primero porque el buceo ya a más de 10 metros requiere tener control del tiempo, mientras que hasta 10 metros uno puede bucear indefinidamente. Entonces, en los primeros 10 o 20 metros se suelen sacar los pepinos y del resto hacia abajo se dejan tranquilos de tal manera que esos pepinos son los que se van a reproducir y van a colonizar las áreas de las cuales hemos sacado los pepinos. Al menos así hacían en Venezuela. Es muy probable que aquí en Ecuador pues también adopten estrategias de manejo similares. Bien, entonces vamos con otra razón por la cual debemos estudiar los invertebrados. Ya vemos que como biodiversidad, como fuente de alimento, ¿qué otra razón importantísima tenemos para estudiar los Lady, dime. Bermúdez, ya si puedes hablar. Otra razón. Sí, otra razón. Porque son controladores biológicos y ayudan a controlar las plagas. Controladores. Eso es correcto. Vamos a ponerle...
Ok. ¿De qué manera controlan la ley? Danos más datos. ¿Qué sabes tú sobre esto de los insectos, perdón, invertebrados como controladores de plagas? Se me fue el ejemplo. Sí, sí, estoy aquí, profe. Algún ejemplo de casos, ¿no? Pon tú Se me fue el ejemplo, sí le tenía. bueno, aunque no es un no es caso de un invertebrado, pero los murciélagos, ¿qué papel juegan los murciélagos como controladores de plagas? ¿Qué comen los murciélagos? Nicole, ¿sabes qué comen los murciélagos? ¿Comen insectos? Comen insectos, algunos, ¿sí? Otros comen frutas, otros chupan miel. Mosquitos. Entonces, un murciélago que come insectos puede comer una inmensa cantidad de insectos, mosquitos sobre todo. Entonces, el papel de los murciélagos como controladores de plagas es importantísimo. Algunos murciélagos, muy pocos por cierto, chupan sangre y causan pues temor. Transmiten enfermedades graves como la rabia. Entonces, muchas veces el control de plagas se trata de controlar los murciélagos hematófagos y fumigan las cuevas, lo cual es un disparate, porque en la cueva a lo mejor habrá 100 murciélagos hematófagos y 500.000 murciélagos insectívoros o frugívoros. Entonces estamos destruyendo la naturaleza por matar a 100 murciélagos hematófagos, ¿no? Entonces, estas medidas de control tienen que tener un control, por decirlo de alguna manera, ¿no? No puede ser que vayamos a matar a todos los murciélagos por estar matando a algunos murciélagos hematófagos, ¿no? Entonces, insectos controladores de plagas son importantísimos. Hay un proceso que constituye el uso de insectos consumidores de otros insectos. Hay unas avispas que ponen sus huevos en el cuerpo de otros insectos y luego que el huevo nace, se come al insecto por dentro. Estas avispas son súper hábiles para encontrar sus hospederos. Entonces, en California, ahí donde estudié en mi doctorado, hay muchas fincas de naranjas, limones, mandarinas, y hay unos insectos que atacan a las plantas. Entonces, los cultivadores colocan unas jaulitas con avispas a lo largo de la finca, de tal manera esas avispas las venden, ¿no? Se pueden producir masivamente y el granjero las compra y las pone en unas cajitas de las cuales la avispa se libera y se dispersa por la plantación. Entonces, los insectos que ella detecta, que los detecta con mucha eficiencia, le coloca un huevo y eventualmente lo mata. Entonces, este sistema de control de plagas usando insectos es muy eficiente. Entonces, gracias por traerlo a colación. Hay insectos como las mariquitas que también comen otros insectos. Pero no solamente los insectos controlan plagas, también tenemos el caso de los protozoarios. Vamos a ver que los protozoarios ciliados comen bacterias. Entonces, una manera como la naturaleza controla el surgimiento de bacterias en los medios acuáticos es a través de protozoarios ciliados. De lo contrario, las bacterias ocuparían altísimas densidades si no fuera porque los ciliados se las van comiendo continuamente. Entonces, el control de plagas, el estudio de los invertebrados como controladores de plagas es muy importante. Ok, esto hablamos de control de plagas, pero ¿qué pasa con las plagas? ¿Qué está pasando en Etiopía en este momento con una plaga que se come los cultivos? ¿Saben qué plaga es? Las Naciones Unidas está sumamente preocupada por lo que está pasando en el noreste de África. ¿Lo han oído? ¿Lo han visto en la prensa? La plaga que está comiéndose los cultivos. Es la plaga de los saltamontes, ¿no? Saltamontes.
Langostas, ¿no? Entonces, aquí vamos a estudiar los insectos que se constituyen en plagas. Entonces, los insectos que pueden constituir en plagas son los también conocidos como langostas, ¿quién transmite la malaria? Franci, ¿quién transmite la malaria? O el dengue, el Zika, el chikungunya. Es el mismo organismo. ¿Quién lo transmite? Estas enfermedades que son, algunas son más terribles que otras. No. Pero no soy un arropado. Debajo del almohada y con la colchón. Ya. Profe, ¿la es Tajipti? Sí. ¿Perdón? Habla, repite. ¿A ella es Tajipti? Esta es el mosquito Aedes aegypti. El mosquito. Puede ser Aedes, puede ser No me acuerdo el nombre de las clases. el mosquito, hay varios mosquitos, entre ellos el Aedes aegypti, que transmite la malaria, el Zika, el chikungunya. Ok, estos son insectos plaga. Hay otros insectos que invaden los cultivos. Por ejemplo, yo en mi casa, ¿conocen el croton? Unas plantas muy bonitas que tienen colores oscuros, amarillos, rojos, azules. Sin embargo, yo en mi casa no podía tener croton, porque cuando la plantaba enseguida se llenaba de unos insectos que ocupaban todas las hojas y le chupaban la savia y al final la hoja se secaba. Entonces, hay muchos insectos que son plagas. El mismo que mencionábamos arriba, el chontacuro. El chontacuro es un coleóptero que perfora la palma y eventualmente le hace unos huecos grandes. Entonces, hay coleópteros. Estos coleópteros, pues, constituyen una plaga en los cultivos de palma. Hay otros coleópteros curculiónidos. ¿Les ha pasado que cuando dejan harina de trigo, harina de maíz, harina de soya, mucho tiempo en la despensa de sus casas, les salen bichos? Ana. Sí, como gusanito, profe. Como gusanitos, pero esos gusanitos luego se transforman en adultos. Y esos adultos son coleópteros, suelen ser coleópteros. Entonces, en las empresas que fabrican harinas, estas plagas son muy importantes. Además de que los roedores, ¿no? Que suelen haber, que comen harina, que comen granos y constituyen también otra plaga. Pero bueno, esas son plagas de vertebrados, ¿no? Estamos hablando de plagas, invertebrados que se constituyen en plagas, ¿no? Entonces, hemos mencionado, bueno, todos son artrópodos los que hemos mencionado, ¿no? Pero pudiera haber otros insectos plaga, ¿no? Otros organismos plaga. En el caso de, bueno, que no son invertebrados, son virus y bacterias, pues obviamente pues son también plagas, ¿no? Estoy pensando qué otro invertebrado puede constituirse en plaga. Cuando yo estaba estudiando el doctorado, mi tutor fue consultado por un anélido. Este anélido era es un gusano que invadía la ostra. Y la ostra, que debe crecer con una morfología determinada, al menos crecer recto, le daba una curvatura a la ostra y le hacía perder valor económico. Entonces a mi tutor lo llamaron, mi tutor es parasitólogo en Estados Unidos, para que ayudara en el control de estos organismos. Bien, y finalmente vamos a control de enfermedades y estudio de plagas, que me quedó.
Bueno, muchas veces el mosquito constituye una plaga por su densidad y porque nos afecta y porque transmite enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, mire, vamos a tener que parar porque tengo la siguiente clase y pues me tengo que preparar. Así que nos vemos de nuevo el día... Profesor, dime. disculpe, ¿me puede justificar? Es que no estuve presente en la lista por problemas de internet. Entonces... Sí, ya, vamos a pasar de nuevo la lista. Un segundito. Yo también, en cambio yo tuve un apagón toda la mañana y como a las 8:05 recién me llegó el internet y pude conectar. Ok, dime, bueno, vamos a pasar la lista solamente de los que están, de los que no estuvieron presentes. Entonces tengo Luis Miguel Ávila, Edwin Adrián, Damaris Nicole, Michael Leonardo. Presente, profe. Ajá, Michael Leonardo. Y Dixon Yariel. Presente. Y luego me queda Carlos Javier, perdón, Kevin José, Alison Michelle y María Belén. Esos son todos los... Ajá, dime. Maite. Maite, pero Maite, ¿cuál es el apellido de Maite? Avendaño Lor. Maite. Avendaño Lor, Maite, está presente, tienes la asistencia, Maite. Ya es que tenía problemas de internet al principio. Ya, ok. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves de la semana que viene. Espero que les haya gustado la clase y la semana que viene van a tener entonces el primer deber. Por favor, bajen el sílabo y bajen los libros, porque necesito que revisen el capítulo de protozoarios que vamos a empezar a ver y es muy extenso, para que vayan leyendo acerca de protozoarios o busquen en internet y lean sobre protozoarios y el primer libro que vamos a estudiar son los flagelados. Los flagelados tienen una importancia muy grande, tanto desde el punto de vista económico como de salud, porque constituye el mal de Chagas, que es un problema muy grave aquí en Manabí. Porque el vector que transmite el mal de Chagas vive en las casas de caña y las casas de caña son muy populares aquí en la provincia. Entonces necesitamos conocer acerca de flagelados por la importancia para la salud que tienen para los manabitas. Bueno, jóvenes, nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias, pase buen día, profe.